Bueno, se tiene el siguiente problema en el cual ocurre una reacción en fase gas 2A que nos da R más S, una reacción reversible, y se desarrolla en un reactor CSTR, un reactor de mezcla completa, un reactor tipo tanque agitado. El valor de la constante de equilibrio es de 0.0167, el de la constante de la reacción directa es de 0.0132 unidades de litro sobre mol, minutos a la -1, y la reacción ocurre a 393 grados centígrados y una atmósfera de presión. Se alimenta al reactor 120 mol sobre hora del reactivo. Calcula el volumen del reactor cuando la conversión es del 95% de la conversión de equilibrio. Y como nota, pues bueno, ya está especificado en el enunciado del problema, pero nos dice que el reactor trabaja a 393 grados centígrados y una atmósfera de presión. Entonces, pues bueno, primero pues vamos a tratar de representar esquemáticamente a nuestro reactor de mezcla completa. Vamos a considerar que este fuera el reactor y tenemos pues tenemos aquí un flujo de entrada dado de esta forma. Vamos a dejarlo así, pero vamos a ponerle color negro para que se vea mejor. Y tenemos un flujo de salida, ¿sí? Ya que la operación de un reactor de mezcla completa, considerando que está ya en estado estacionario, pues es continuo dicho reactor, ¿sí? Su operación. Entonces tenemos entrada y salida. ¿Qué más conocemos? Pues conocemos que a la entrada, pues se nos han dado pues diversas informaciones, ¿no? Vamos a ver aquí qué es lo que nos dicen, que a la entrada se tiene una alimentación al reactor de 120 mol sobre hora. Se considera que, ya que no nos dice lo contrario, que se alimenta al reactivo a puro, entonces esto sería igual a F a 0. Entonces vamos a decir que F a 0 es igual a 120 mol sobre hora. Estamos considerando que se alimenta a puro y como es fase gas, pues vamos a decir que su fracción molar sería la siguiente. Vamos a decir que Y a 0 va a ser igual a 1, 1.0, y pues básicamente es lo único que nos dicen a la entrada, ¿verdad? A la salida, pues nos piden determinar la conversión. Entonces, pues no sabemos cuál es la conversión, ¿verdad? Entonces nada más vamos a anotar que se busca la conversión, ¿verdad? Vamos a decir que XA a la salida es desconocida. ¿Sí? Le colocamos aquí que no sabemos. ¿Qué más nos dice? Que la reacción ocurre en fase gas. ¿Sí? Eso vamos a anotarlo por acá. ¿Sí? En esta parte. La reacción ocurre en fase gas. La estequiometría de la reacción es 2A que nos da R más S. Es una reacción irreversible. ¿Sí? Vamos a decir que es una reacción reversible, perdón. De segundo orden en ambos sentidos. Vamos a ponerlo más pequeño para que nos quepa bien. Asimismo, pues dice que ocurre a una temperatura
de 393 grados centígrados. ¿Cómo esto lo voy a necesitar en Kelvin? Pues una vez hago la anotación. ¿Cuánto sería en Kelvin 393 grados centígrados? 666.15. 666.15 Kelvin. Y una presión de una atmósfera. Igual a una atmósfera. El volumen del reactor no lo conocemos, de hecho, es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces vamos a decir que no lo conocemos y lo dejamos así. Entonces, básicamente aquí en este esquema hemos representado la información que se nos está dando, ¿verdad? Y bueno, hace falta escribir la ecuación de velocidad de reacción, pero pues eso lo haremos un poco más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decir aquí que para un reactor de mezcla completa, la ecuación de diseño es, y hemos visto que la ecuación de diseño la tenemos en dos términos, en términos del volumen y del flujo molar inicial o en términos del tiempo de residencia. En esta ocasión, como nos están pidiendo el volumen y conocemos el flujo molar inicial, pues nos convendría utilizar dicha ecuación de diseño, esta que tenemos aquí. Entonces decimos que la ecuación de diseño pues sería esta. Y vamos a observar que pues tenemos que colocar ahí el volumen del reactor no lo conocemos, F a 0 pues sí lo conocemos, delta XA pues sería XA menos X a 0, como es un solo reactor y la mezcla no entra convertida, pues nada más nos quedaría XA. Ahora hay que escribir a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Entonces vamos a decir que se sabe. Bueno, antes de que se sepa, vamos a escribir que la ecuación de velocidad de reacción es, de acuerdo a lo que nos dice el problema, tenemos que es una reacción 2A que nos da R más S. Las unidades de la reacción directa es litros sobre mol por minutos. Esto nos implica que tenemos una reacción de segundo orden. La reacción inversa es elemental. La reacción inversa también sería de segundo orden, ya que la constante de equilibrio no tiene unidades. Entonces, la ecuación de velocidad de reacción me quedaría expresado de qué manera, menos RA es igual a qué. ¿A qué sería igual la ecuación de velocidad de reacción? Menos RA igual a... K1 por CA2 al cuadrado. Muy bien, K1 por CA al cuadrado. ¿Qué más? Menos K2 por CR por CC. Exactamente, menos K2 por CR por CS. Y esta sería la ecuación de velocidad de reacción. Muy bien, sin embargo, pues es necesario escribirla en términos de la conversión. Entonces vamos a decir, ahora sí aquí se sabe que en términos de la conversión, sea, ¿a qué sería igual? Términos de la conversión, ¿a qué es igual sea?
Sea 0 por 1 menos XA. Correcto, sea 0 por 1 menos XA. Perfecto. Tenemos CR. ¿A qué sería igual CR en términos de la conversión? Sería igual a C a 0 por MR más R sobre A Por XA, por exactamente. XA. Muy bien, entonces lo escribimos de esa manera, sea 0 por MR, más, como esto es un producto, pues va a ser más R sobre A, donde R minúscula y A minúscula son los coeficientes estequiométricos respectivos, por XA. Y tenemos que MR es una relación molar. ¿A qué sería igual? ¿Cómo podría determinar MR? Bueno, pues recordando, sería por ejemplo CR0 sobre CA0. ¿Y cuál sería la concentración inicial de R? ¿Se alimenta R al reactor? No, sería 0, ¿no? 0. No, va a ser 0, ¿verdad? Entonces, bueno, en este momento todavía no conocemos si es 0, pues vamos a decir que es 0. ¿Por qué? Porque no se alimenta R al reactor. R minúscula es el coeficiente estequiométrico de R, que sería 1. A minúscula, el de A, que sería 2. De tal manera que entonces CR, en términos de la conversión, me quedaría igual hacia 0, que multiplica a esto que vale 0. Bueno, lo vamos a escribir ahorita por partes. Esto sería 1 sobre 2. De tal forma que yo lo podría escribir de la siguiente manera. Bueno, podría decir que CR sería igual a 0.5 por si a 0 por XA. Sí, así me quedaría expresado CR. Ahora, tendría que hacer algo similar para S. Y digo que CS, en términos de la conversión, ¿a qué sería igual? Pues sería igual a C a 0 por MS más S sobre A por XA. Es correcto, sería C a 0 por MS más S sobre A por XA, donde S minúscula y A minúscula, hay que recordar que son los coeficientes estequiométricos. Y recordando aquí que MS es la relación de coeficientes estequiométricos, y yo puedo decir que esto sería igual a CS0 entre CA0. Como no alimento S al reactor, pues esto vale 0. S sobre A, pues nuevamente sería 1 sobre 2, o sea 0.5. Ya directamente yo podría escribir que CS va a ser igual a 0.5 por CA por XA. ¿Sí? Muy bien, ahí la llevamos. Ahora vamos a decir sustituyendo. ¿En dónde la voy a sustituir? En la ecuación de velocidad de reacción. Sustituyendo, donde la ecuación de velocidad de reacción es esto. Entonces tendría K1 por CA al cuadrado, pero CA es igual a CA0 por 1 menos XA. Entonces lo voy a sustituir pues de esa manera. Aquí voy a decir que CA sería CA0 al cuadrado
por 1 menos XA al cuadrado. Menos K2 por CR por CS. Pero CR es igual a 0.5 por CA0 por XA. Bueno, lo vamos a sustituir ahorita de esa manera para después simplificarlo. ¿Sí? CR es igual a esto. Y CS es igual también a 0.5 por CA0 por XA. Entonces lo vamos a sustituir de esta manera. Y tenemos aquí que, pues factorizando, entonces menos RA va a ser igual a K1 por CA0 al cuadrado por 1 menos XA al cuadrado. Y aquí 0.5 por 0.5, ¿cuánto es? $0.25. 0.25 que multiplica a K2, que va a multiplicar a CA0 al cuadrado y XA al cuadrado, ¿sí? CA0 por CA0, pues me queda como CA0 al cuadrado. Y después XA por XA, pues me va a quedar XA al cuadrado. Entonces, por XA al cuadrado. Y ya tengo ahora a la ecuación de velocidad de reacción en términos de la conversión. Muy bien. Sin embargo, aquí pues todavía nos hace falta determinar el valor de CA0 que necesitamos en esta parte y en esta otra parte. Entonces, siguiente paso a realizar sería el cálculo de la concentración inicial de A. Vamos a decir cálculo de CA0. ¿Cómo puedo calcular CA0? ¿Cómo lo calcularía la concentración inicial de A? Ya que estamos considerando que la reacción ocurre en fase gas. ¿Sí? Así nos dice el problema. ¿Cómo calculo la concentración inicial de A? A ver, recordando, ¿cómo calcularía CA0? Al ser un gas sería con la ecuación de los gases ideales. Muy bien, con eso podríamos empezar, ¿verdad? Diciendo, considerando gases ideales, si considero gases ideales, CA0, ¿a qué sería igual? ¿A qué es igual? CA0. Es la presión sobre RT. Exactamente, nada más que vamos a considerar que sea la presión parcial de A, que podríamos decir que esto es igual a la presión total. Vamos a ponerle un subíndice T, que multiplica la fracción molar inicial de A entre R por T. Muy bien, y esto podemos decir que es igual a, tenemos que la presión total es de ¿cuánto?
Una atmósfera. Una atmósfera. Y habíamos establecido que de acuerdo al enunciado del problema, la fracción molar inicial de A era ¿de cuánto? De 1. 1, sí, 1.0. Entonces vamos a utilizar un valor de la constante universal de los gases, pues que nos den unidades de concentración, o sea, por ejemplo, litro sobre mol. ¿Qué valor de R utilizaríamos? Que la presión tenga atmósferas a sí mismo. ¿Qué valor de R voy a utilizar? El de 0.08205. 0.082, dejémoslo nada más en 0.082. ¿Y este qué unidades tiene? Atmósfera litro sobre mol Kelvin. Y vamos a ponerle litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Y la temperatura, pues la tengo que sustituir en Kelvin. ¿Y cuánto es la temperatura de operación del reactor en Kelvin? 66.15. 166.15 Kelvin. Entonces, haciendo las operaciones, encuentro que CA0 es igual a ¿qué? 0.0183. 83, ajá. Unidades. Mol sobre litro. Mol sobre litro. Muy bien, entonces ya tengo CA0, ¿sí? De aquí, ¿qué más necesito? Bueno, aquí la ecuación de velocidad de reacción ya la tengo, ya tengo CA0. Para sustituirla acá, pues ya la podría sustituir, pero me hace falta, para determinar el volumen del reactor, la conversión. Y nos dice que la conversión que se desea es 95% la conversión del equilibrio. Entonces es necesario calcular la conversión en el equilibrio. Entonces vamos a decir cálculo de la conversión en el equilibrio. ¿Y cómo calcularía la conversión en el equilibrio? Vamos a decir que en el equilibrio la velocidad de reacción pues va a ser 0, o sea, menos RA es igual a 0. Y yo ya había establecido que en términos de la conversión menos RA es igual a esto. Entonces aquí le voy a agregar que además es que la XA pues es en el equilibrio. ¿Sí? Entonces tendría esta parte de acá, así. Y de aquí, pues despejando este término que está, restando, pasaría hacia el otro lado sumando. Despejo K1 entre K2, pues voy a tener que K1 sobre K2, que esto es igual a la constante de equilibrio, será igual, aquí como les decía, esto lo paso hacia acá, restando, entonces de ahí despejo K1 sobre K2, entonces este término que está aquí multiplicando pasaría dividiendo, esto quedaría tal cual, pero observamos que la CA0 pues van a desaparecer, o sea, se cancelan entre sí. Esto nos quedaría igual entonces a lo siguiente, nos va a quedar, bueno, ya no sería CA0, bueno, CA0 al cuadrado, bueno, lo voy a llevar todo porque ahorita hacemos la, cancelación.
Sí, nos quedaría de esta forma. Y entonces aquí si A0 y si A0 se cancelan entre sí, tendría la constante de equilibrio. Entonces de aquí cancelo si A0. Bueno, faltó aquí quitar A2. Y aquí cancelo si A0. Y me quedaría de esta forma. Y asimismo, el problema nos dice que la constante de equilibrio es un valor pues bastante bajo, pero bueno, eso es lo que da. Es de 0.0167. Entonces, despejando, hagan el cálculo y díganme cuánto les da la constante de equilibrio. A ver, entonces se aceptan sugerencias de valores. De aquí. Profe, a mí me da 0.20. Está bien, vamos a considerarlo. Si no hay más opciones, así cerrados. 0.2053. Ok, bueno, vamos a ver si eso da. Despejando se obtiene que la conversión en el equilibrio es 0.2053. Y entonces, como la conversión deseada, salida del reactor es del 95% con respecto a la del equilibrio, tiene o se obtiene, vamos a decir que XA es igual a 0.95 por XA en el equilibrio. Entonces esto va a ser igual a 0.95 que multiplica
a 0.2053 y la conversión XA sería igual a ¿cuánto? 0.1950. 0.1950. Muy bien. Entonces con esto pues prácticamente ya podríamos nosotros calcular el volumen del reactor. Vamos a decir que sustituyendo en la ecuación de diseño el reactor de mezcla completa, vamos a ponerle CSTR, aunque nada más deberíamos decir, sí, ya se nos olvidó cuál era la ecuación, la anotamos muy al principio, que sería esto. Entonces, pues yo ya tengo menos RA en términos de la conversión. Como se llama a sí mismo, pues aquí decíamos que delta XA pues sería XA menos XA0, donde como no tenemos conversión, pues lo dejamos nada más como XA, o sea, no tenemos conversión a la entrada del reactor, y tenemos que menos RA, en términos de la conversión, está dado de esta manera. Entonces lo podemos sustituir de esta forma. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder hacer el cálculo correspondiente? Nos hace falta conocer el valor de K2 porque K1 ya lo sabemos, ¿verdad? Es un dato que nos daba el problema, que era de 0.0132. Por la definición de la constante de equilibrio, yo puedo calcular el valor de K2 y F0 lo voy a cambiar a unidades de minutos, porque así es como están dadas las unidades de la constante de reacción. Entonces es lo que voy a hacer, ¿verdad? Primero voy a decir que F0 es igual a 120 mol sobre hora. Lo voy a pasar a minutos. Y yo sé que una hora, ¿cuántos minutos tiene? 60. 30 minutos. Y esto me va a llevar a que entonces F0 sea igual a ¿cuánto? ¿A 2? ¿2 qué? ¿2 qué? Mol sobre minuto. Mol sobre minuto, muy bien. Entonces vamos a decir aquí que se sabe, ya lo habíamos anotado previamente, que la constante de equilibrio es igual a K1 sobre K2. Entonces yo de aquí voy a despejar y voy a decir que K2 es igual a K1 entre la K de equilibrio. Y entonces pues yo tenía que K1, nos decía el problema, que es igual a 0.0132, tiene unidades de litro sobre mol por minutos a la -1. Bueno, lo vamos a escribir así tal cual.
La K de equilibrio no tiene unidades, es 0.0167. Entonces K2 sería igual a ¿cuánto? $0.7904. 904 y va a tener las mismas unidades que K1, litros sobre mol por minutos a la menos 1. Muy bien, entonces ahora sí ya puedo calcular el volumen del reactor, ¿verdad? A partir de esta ecuación. Despejo simplemente pues este F0 que está dividiendo pues pasaría hacia el otro lado multiplicando, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Esta F0 pues pasaría hacia acá. Y aquí pues ya nada más me queda el volumen del reactor. Sustituyendo valores conocidos. Volumen del reactor pues sería igual a F0, donde F0 son 2 mol sobre minuto. XA XA es la conversión deseada que la habíamos determinado acá, que era de 0.1950 K1 es 0.0132 litros sobre mol por minutos a la menos 1. Si es 0 al cuadrado, bueno, pues hay que elevar esto al cuadrado. Y si a 0 se había determinado que es de 0.0183. Esto al cuadrado por 1 menos XA. Y XA, pues bueno, 0.1950 menos 0.25 que multiplica a K2, donde K2 se calculó y es de 0.7904. Si es 0, pues habíamos dicho que es 0.1950. De hecho, aquí... no. Si a 0, 0.0183. Aquí está. Y tenemos, bueno, vamos a hacerlo más chico para que quepa. XA al cuadrado. Entonces, esta XA es de 0.1950. Esto al cuadrado. Y tendríamos que el volumen del reactor sería igual a ¿cuánto? Ver, ahí tengan cuidado a los paréntesis y todo eso. Si hacemos el análisis dimensional, pues vemos que las unidades nos quedarían en litros. ¿Cuánto les da el volumen del reactor?
A mí me da 224.137.931. Ok, a ver, 224,000, ¿qué más? 137.931. 131, a ver, serían litros. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ah, muy bien. A lo mejor nos dicen este número es muy grande, lo podemos escribir como metros cúbicos, o sea, 224.1379 metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Y entonces terminamos diciendo que el volumen del reactor para alcanzar un 95% de conversión respecto al equilibrio es de 224.1 metros cúbicos.